energía, ¿verdad? Como le dije, doble negación es la segunda regla de inferencia. ¿Cómo se llama la primera regla de inferencia que ya vimos? ¿Cómo se llama? Poniendo ponen. Poniendo Sí, ponen. modus ponendo ponen, ¿ok? Exactamente. Afirmando el consecuente, se afirma el antecedente. Así era, ¿verdad? Bueno. Modus ponendo ponen. La regla de inferencia que hoy vamos a ver viene a ser doble negación. ¿En qué consiste la regla de doble negación? Es una regla muy simple. Permite pasar de una premisa directamente a la conclusión. Ahí está la diferencia con el modus ponendo ponen. El modus ponendo ponen, ahí nosotros necesitamos dos premisas para llegar a la conclusión. En cambio, en la doble negación, solamente de una premisa ya podemos llegar a la conclusión. Eso es lo que nos dice acá. ¿Está viendo, verdad? Ejemplo simple dice, es el de una negación de negación. Por eso se le dice doble negación. Y bueno, se niega doblemente una proposición atómica y al negar, al hacer esta doble negación, ¿qué ocurre? Llegamos a una afirmación. Si decimos, acá tenemos un ejemplo, no ocurre que Ana no es un estudiante. ¿Cómo ustedes traducirían eso en un lenguaje normal, diríamos? ¿De cómo ustedes traducirían? De otra manera, ¿cómo ustedes expresarían eso? A ver, Enrique. Dice, no ocurre que Ana no es un estudiante. ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién me puede explicar cómo se entiende? Fabiola, Emilio. Hola. Que que Ana es una estudiante. Claro que Ana es una estudiante. Acá dice una estudiante. No. ¿Sí? O sea que viene a ser una Sí, afirmación. Sí, sí, hablar. porque negando los dos ya, Sí, porque negando los dos ya da ya, o sea, una conclusión positiva, afirmativa. claro, O una sea que ahí afirmación. dice que no ocurre. Sí, te escucho. Y Sí, eso nomás. claro, perfecto, muy bien. No ocurre que Ana no es una estudiante. Entonces, eso significa que Ana es una estudiante. ¿Entiendes? Acá tenemos, vamos a analizar otro ejemplo. Eh, dice la regla de doble negación también actúa en sentido contrario. Por ejemplo, acá en la primera, o sea, en el primer ejemplo, en este no ocurre, esto empieza de una negación. O sea que ya es una doble negación. En cambio, acá donde dice Juan toma el autobús para ir a la escuela, es una afirmación. ¿Se entiende, va? Entonces, de una afirmación se puede llegar también a una doble negación. Eso es lo que nos indica. De esto, de Juan toma el autobús para ir a la escuela, nosotros podemos concluir, no ocurre, eso siempre ustedes van a poner, no ocurre que Juan no toma el autobús para ir a la escuela. No ocurre eso. No ocurre que Juan no toma. Entonces hay una doble negación. Este no ocurre una negación y este no toma es otra negación. Entonces doblemente se niega y por eso se llega a la afirmación. ¿Se entiende eso? Sin problema. ¿Está claro? Sí, profesor. Avanzamos Sin con... problema. ¿Sí? ¿Quién habla? Emilio ya entendió. ¿Otro quién quería hablar? A ver, no. Sí. Vamos a continuar.
Ahí está. En esta otra presentación, vamos a analizar ese de no ocurre que Juan no toma el autobús para ir a la escuela. Así la regla de doble tiene dos formas, dice. Acá, Juan toma el autobús para ir a la escuela. En el material simboliza con la letra P. ¿Entiende, por ejemplo? O sea que siempre nosotros vamos a simbolizar la proposición atómica. La proposición atómica. ¿Qué era la proposición atómica? La proposición simple, que todavía no tiene conector, no tiene todavía término de enlace. Acá nos dice, acá P viene a ser el símbolo que usamos para decir, para expresar, Juan toma el autobús para ir a la escuela. Eso es lo que se simboliza. Entonces, ¿cómo sería la doble negación? No ocurre que Juan no tome el autobús. Y si hacemos de otra manera, si partimos de este no P, usted ya sabe que este es el símbolo de negación que vamos a usar, la L invertida, ¿está? Este no P viene a ser no ocurre que Juan no toma el autobús. Bueno. Entonces, esto significa no P, significa no ocurre que Juan no toma el autobús. De eso podemos concluir P, o sea que una doble negación viene a ser una afirmación. ¿Qué abreviatura nosotros vamos a utilizar? Este de N mayúscula, gente. Eso indica doble negación. Y acá tenemos varios ejemplos. De R, ¿qué se puede concluir? No R. ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, sin problema. R viene a ser la premisa. Acá está. P viene a ser la premisa. ¿Ok? Y acá no R ya es la conclusión. Entonces ponemos DN en 1. Se aplicó doble negación a 1, a la premisa 1. Eso significa. Acá en B es al revés. La premisa viene a ser no A. Esto sería ese no ocurre que no es A, ¿verdad? A sería una proposición atómica. Esa es la premisa. Y por doble negación, entonces le quitamos nomás ya esto. Este no A es equivalente a A. Porque la doble negación viene a ser la afirmación. Bueno. Acá en el C, por ejemplo, tenemos, viene a ser una doble negación de una conjunción. Por eso acá este se pone entre paréntesis. Esto ya viene a ser una proposición molecular. Entonces acá lo que se está haciendo, se niega doblemente una proposición molecular, P y Q. Entonces al negar eso, estamos afirmando que ocurre P y Q. ¿Está? Bueno, ahora sí ya vamos a, gente, ya conocemos dos reglas de inferencia. Ya tenemos el modo ponendo ponen y la doble negación. Entonces, para hacer demostraciones en 2 o en 3 pasos, ya podemos usar ambas reglas. Bueno, dice, ahora se conocen ya dos reglas de inferencia. Se pueden hacer demostraciones cortas que requieran el uso de ambas reglas. Considere el ejemplo que se sigue en el que el modus ponendo ponen, que siempre simbolizamos con PP, y la doble negación ya dijimos que viene a ser DN. Bueno, vamos a analizar esta parte. ¿Se ve eso? Ustedes están viendo el cursor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, se ve eso. No hay problema ahí. No hay problema. Bueno. Entonces acá tenemos P entonces Q. Es una premisa. Tenemos tres premisas, gente. Tres premisas. Queremos llegar a una demostración. Queremos concluir algo. P es otra premisa. Q es otra premisa. No, acá en Q ya se aplicó, no, ya se aplicó entre 1 y 2, 2 nomás son las premisas. Bueno, P entonces Q se afirma el antecedente, conclusión se afirma consecuente, Q. Entonces ponendo, ponen, ahí se aplicó la primera regla de inferencia. Se aplicó modus ponendo, ponen entre 1 y 2. ¿Está claro? Entre 1 y 2.
Y a 3 se aplicó nomás doble negación, por eso tenemos ahí no Q. ¿Está? Entonces acá de estas dos premisas se puede llegar a demostrar no Q. Entonces se aplica nomás ahí, primeramente modo ponendo ponen y luego doble negación. A ver, acá estamos, este ya está. Sí, ya entramos a la parte de ejercicio. Vamos a analizar esto. Dice, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Adelante, Ricardo. Dice, ¿qué conclusiones se pueden sacar de cada una de las proposiciones siguientes por la doble negación? Bueno, al inicio dijimos que la doble negación necesita solamente de una premisa para poder llegar a la conclusión. ¿Se acuerdan para eso? Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar acá del primer ejercicio donde dice todos los mamíferos son animales de sangre caliente? ¿Cómo podríamos expresar de otra forma? A ver, quiero escucharle a Fabiola. ¿Cómo usted expresaría esto? Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Hola. A ver, ¿quién le ayuda? Dale, profe, no hay problema. Profesor, Sí. Sí. Te escucho. el primero Sí. sería, no ocurre que todos los mamíferos no son animales de sangre caliente. Excelente. Excelente. Así sería, ¿verdad? Así sería. Entonces, si vamos a simbolizar a todos los mamíferos son animales de sangre caliente, simbolizamos con una letra A. Y la conclusión sería no A, ¿verdad? Pero acá no pide eso, ya adelantando un poco nomás. Acá no pide eso, sino que solamente qué conclusión se puede sacar. Sí, perfecto, está bien. El 2, a ver a quién le pregunto eso. Carolina. Carolina, ¿está por ahí? ¿Qué pasó de Carolina? ¿Se fue? ¿Corrió? ¿Le vas a hablar a Micaela entonces? Gracias. Micaela Roda. Hola. Porque Emilio Enrique de Loñeña. A ver. Pablo. ¿Qué pasó de Pablo? Micaela. Quitarle los no, profe, o cuál sería. Sí, el 2. Quitarle los no. Sí. ¿Y cómo sería entonces? Sí, decirlo. No haya que tener miedo. Nadie te va a retar por Ocurre eso. que el núcleo de un átomo está cargado positivamente. Sí, así nomás. El núcleo de un átomo está cargado positivamente. Entonces vos le quitas ese no ocurre y no. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Está. Sí, Perfecto. ahora sí. Sí, ¿entendiste, va? Sí. Esta clase, en esto me voy a detener, gente, porque no es larga esta clase, pero para que puedan entender bien, entonces ya para que ya puedan hacer las reglas de inferencia. Sobre estos contenidos vamos a basar, en la gente, a partir de relaciones, nuestra segunda prueba parcial. Entonces vayan estudiando. A ver a quién. Hugo Javier, quieto. Hugo, ¿me escuchas? El tercero. Dice, el granito es un tipo de mineral ígneo. Por la doble negación.
¿Cómo sería? ¿Quién le ayuda? Pablo. Pablo desaparece. Muy bien. Enrique ya participó. Cristian ya participó. No, todavía. Cristian. ¿Hay problema o no? Lucas. Hola. Gente, yo quiero que participen. ¿O no me escuchan? Sí, se te escucha, profesor. ¿No me escuchan? ¿Puedo decir? Se te escucha. Sí, se te escucha, pero Ah, no, pero no responde nomás. Yo quiero que todos participen, pues. Que la clase no sea muy monótona ni la haciendo la yarra. Para después es analizar, entonces ustedes ya van aprendiendo así, pues. Entonces, le hago una pequeña pregunta, entonces, si ustedes hacen bien, entonces ya van fijando eso, pues. Sí. Sí. ¿Cómo sería el 3, Emilio? no ocurre Enrique. que el granito no es un tipo de mineral ígneo. Sí, así nomás. Sí, sencillo. Así mismo, brother. Tipo de Sí. mineral ígneo. No ocurre que el granito no es un tipo de mineral ígneo, ¿verdad? No ocurre que en los Estados Unidos las elecciones presidenciales no tienen lugar cada 4 años. Así nomás. Y el 5 dice, no ocurre que un quinto no es el 20%. Ocurre que un quinto es el 20%. ¿Eso es cierto o no? Que un quinto es el 20%. No vamos a analizar eso, sí es. Un quinto es el 20%, ¿está? Puede ser la quinta parte, pues, de un entero. Si usted hace la división, Sí, le va a dar 0,2, entonces el 20%. Bueno, perfecto. Eso así nomás se analiza el ejercicio A. El ejercicio B. Dice en cada uno de los siguientes grupos de premisas deducir una conclusión cuando sea posible, por el modus ponendo ponen. Si la regla modus ponendo ponen no se puede aplicar, la premisa indica respondiendo no PP. Habrá casos en que no se puede aplicar la regla del ponendo ponen. Bueno, vamos a ir a ver otra vez eso. A ver qué diapositiva el 18. Bueno, vamos a ir otra vez a modo ponendo ponen. Vamos a revisar un poco y después nos vamos al ejercicio en sí. Acá está. ¿Se acuerdan más de esto? Vamos a cerrar. Ahora segundo. Sí, profesor. ¿Se acuerdan más de esto? Entonces, para que se pueda aplicar la regla de inferencia, se tiene que cumplir esto. Antecedente, consecuente. Se afirma antecedente, se afirma consecuente, ¿verdad? Creo que dijimos al revés al inicio, ¿sí? Pero eso no importa. Bueno, esto se tiene que cumplir. ¿Se acuerdan? La primera premisa es una proposición condicional. La segunda premisa se afirma el antecedente. Acá la letra P se llama antecedente y este se llama consecuente. Estamos afirmando el antecedente, entonces se afirma consecuente. En ese consiste el modus ponendo ponen. Bueno. Eh, 18 horas. Acá nos quedamos. Gente, acá en realidad hay que poner paréntesis. Esto, o sea que acá hay que ver, están viendo este primer ejercicio. Acá P y Q va a ser el antecedente. Entonces R. R va a ser consecuente.
se afirma R, entonces acá no se puede aplicar poniendo pone. ¿Entiende la gente? Acá no se puede aplicar porque este sería así. A ver. Pasamos por lápiz. Esto, en realidad, esa parte, todo esto, ahí tiene que ser. Acá tiene que dar un paréntesis. ¿Está claro? P y Q, entonces R. Entonces, acá en el primer ejercicio, ¿es aplicable la regla del modus ponendo opponent? ¿Es aplicable o no? No, gente. ¿Se entiende, va? Acá en el 2 sí. Porque acá, fíjense, antecedente consecuente, acá viene a ser este. Porque en el modus ponendo opponent siempre vamos a trabajar con proposición condicional. ¿Entiende para eso, gente? Siempre va a ser proposición condicional y se afirma el antecedente. Al afirmar el antecedente se afirma consecuente. Entonces, acá, ¿qué conclusión podemos? Acá se puede aplicar. Entonces, la conclusión va a ser R o S. En el 3, ¿se puede aplicar poniendo ponen? A ver, aquí en Enrique está ahí con el micrófono habilitado. A ver, Enrique, decimos un poco. Acá en el 3. ¿Se puede aplicar poniendo ponen acá? Silena, entra ya. A ver, otro. Creo que se En el puede, 3. En el 3 se puede. Considera este como primera premisa. Considera este como primera premisa. A ver. Mientras le admito a alguno, pues, analice un poco, ¿sí? A ver. Fabiola no participó todavía. Sí, ya está. ¿Se puede aplicar acá en el 3 poniendo ponen? ¿Sí o no? Micaela. Sí. Decime si Sí se puede. se puede. Creo que sí. Este antecedente, este es consecuente. Para que se pueda aplicar la regla del ponendo ponen, acá se tiene que, en la segunda premisa o en la primera, este tiene que estar para que se pueda, ¿cómo te voy a decir? Para que se pueda concluir este no R. Bueno, a ver. Hugo, ¿me escucha? O Fabiola. Fabiola, el 4 me analiza mientras, ¿ok? A ver, alguien me escribió. ¿Quién me escribió? En el 4, ¿se puede aplicar la regla? Sí se puede. En el 4. Sí se puede, perfecto. Sí se puede. En el 5. En el 5. No se puede. No se puede, perfecto. Pues- No se puede, porque se afirma el consecuente, pues, no se afirma antecedente. ¿Entiende, pena, gente?
Si acá en el 2 aparecía, Sí. por ejemplo, S, ahí sí, porque ahí se afirmaba S, pues, se afirmaba el antecedente. En cambio, acá en la segunda premisa se afirma consecuente. ¿Y qué dice la regla ponendo pone? Tenemos una proposición condicional como primera premisa, ¿verdad? Siempre la flechita. En eso ustedes se tienen que fijar. Para aplicar esa regla, una de las premisas tiene que ser una proposición condicional. S entonces T y Q. T y U quiere. Acá en la segunda premisa pone T y U. Pero T y U es consecuente, no es antecedente. Entonces no se puede. En el 6. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Perfecto. Se puede. Siguiente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? El 6, ahí es doble negación, A ver, ¿verdad? En el 6. el 6. Acá el Sí. antecedente debe ser no P. Q viene a ser consecuente, pero en la segunda premisa se afirma el antecedente. Entonces se concluye Q. ¿Está? Entonces ahí se puede. Ah, sí, 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 ya. se puede. Dale, dale. Sin problema. El ejercicio C. Ven que un ratito voy a ver cuántas diapositivas todavía tengo. 20, 21. Sí. Este ya es otro. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Acá, ¿verdad? Ahí. Gente, estos materiales, ustedes tienen todos en su... Está todo en la plataforma, ¿ok? No sé si ustedes descargaron eso, están leyendo, ¿sí o no? Bueno, continuamos. Dice poner la letra C junto a cada afirmación cierta, poner la letra F junto a cada afirmación falsa. De no R. ¿Se puede concluir R? Sí, profe. Sí. Entonces eso es cierto. De S, ¿se puede concluir no S? No se puede. No se puede. No, profe. Sí, ahora sí era ahí, si acá era doble negación, sí iba a ser cierto. ¿Ok? Era, sí Sí. se podía. Sí, se iba a poder así. Ok. De P entonces Q. Esta es una primera premisa. ¿Se puede concluir Q? Acá. Sí, Sí, poniendo ponen, ¿verdad? sí, profesor. Poniendo ponen. Perfecto. Así es. E4. Sí, Q. ¿Se puede decir no Q? se puede. Puede. Sí, Se puede. 5. R entonces sí, S. profesor. ¿Se puede concluir R? ¿Sí o no? No, profesor. No. ¿Correcto? No. No. No se puede. El ejercicio de... Estamos analizando así cada ejercicio, gente, porque entonces para que les resulte fácil ya después. Entonces en su caso ustedes ya van a ir haciendo eso. Ustedes transcriben esto en su cuaderno o ahí del material nomás que están leyendo. Bueno. Ustedes dicen, demostrar que las conclusiones son consecuencias lógicas de las premisas, dadas en cada uno de los ejemplos que siguen. Dar la demostración completa, como en el ejemplo anterior. Es decir,
Se va a enumerar cada línea, hay que enumerar. Bueno. Usando la abreviatura. Acá, fíjense, tenemos que llegar, acá el primer ejercicio, tenemos que llegar a no T. Eso tenemos que demostrar. No T. La primera premisa viene a ser ese. La premisa sería como los datos que nos va a dar el ejercicio. A usted en un examen, por ejemplo, va a aparecer así, demostrar tal cosa, ¿verdad? Y va a aparecer en alguno. En otro, aplicando nomás directamente, se llega a una conclusión. Esto usted tiene que demostrar partiendo de las premisas. Las premisas siempre son como los datos, como les dije, ¿ok? Son las proposiciones, ya sea atómica o molecular. Entonces aparece luego la letra P. Cuando es premisa, va a aparecer luego la letra P. Acá la letra premisa. Bueno, ese entonces T. Se afirma de esto que se concluye acá en 3. Se concluye T. Ponen entre 1 y 2. Y de la afirmación se puede llegar a la doble negación directamente. Al tener la afirmación, por ejemplo, T viene a ser la misma cosa, no T. Entonces acá en el 4 se pone no T y acá se pone DN a 3. ¿Sin problema ahí? El 2. Tenemos que demostrar B. Acá está. B hay que demostrar. Primera premisa, no A. Segunda premisa, no A, entonces no B. A esto se puede aplicar ponen. Sí, profesor. Sí se puede. Se puede. Sí. Se puede, perfecto. Se Sí. concluye no B. Acá en 3. Ponen sería. Así es. Acá se Así concluye no B. Ponen entre 1 y 2. Y en 4 se pone nomás ya directamente B, que viene a ser doble negación de 3. ¿Sin drama? Así es, sin problema. Sin problema. Bueno, el 4. El 4. Demostrar P o Q. Tenemos que demostrar esa disyunción. Esto se acuerdan que es O. Tenemos que demostrar esa disyunción. Bueno. ¿Qué pasa, profe? En el 4. No, estaba revisando nomás algo. A ver, ¿qué vamos a concluir? Tenemos que demostrar P o Q, ¿verdad? P o Q. Así es. P o Q. Acá, la primera premisa. R, entonces, no P o Q. Se afirma, acá se puede aplicar ponen. Entonces, en el 3, ¿qué concluimos? Vamos a concluir este. Este vamos a concluir no P o Q. En el 3. ¿Está claro? Ese sería ponen entre 1 y 2. Y al tener no P o Q, en el 4 le va a ser P o Q. ¿Se entiende? ¿O hay problema ahí? Sí, profesor. ¿Sí? No me vayas a mentir. Si no entiendes, no entiendo. ¿Sí? Ahora sí entendés, perfecto. ¿Está? Si tienes duda, pregunte. Sin problema. En el 5 tenemos que demostrar no N. Esta es una proposición condicional, esta es otra proposición condicional y esta es una proposición atómica. Podemos relacionar directamente 1 y 2. Premisa 1 con premisa 2. Ahora. No. No se puede. Todavía no. No se puede, estudiamos profe. el- Se puede hacer 1 con 3 y después... Sí. Mm. Magnífico. 1 con 3. No se puede, profe. Se puede hacer con 1 con 3 o 3 con 1. Sí, Y después 4 con 2. claro. 1 con 3. Ahí, 1 Y con ahí 3 en el sería... 4, ahí, entonces concluimos no P, ¿verdad? Concluimos no P. no P. Sí. Y no P, sí. Sí. Después de 2 con Y 4 después concluimos S N. con Concluimos N, N. ¿verdad? Y ahí pasar a doble negación. Sí, Perfecto. y Entonces en el 5 ahí pues pasar a tenemos la doble negación. afirmación. Entonces en el 6 ya tenemos
la negación. La doble negación que es. ¿Ah? Bueno. Perfecto. Pasamos a otro. No hay drama acá, ¿verdad? ¿Se entiende? De mi parte no. Los otros, ¿están entendiendo, gente? Dice, la regla se aplica a todo conjunto de premisas se aplica a todo conjunto de premisas de esta forma. El antecedente o el consecuente pueden ser proposiciones moleculares. O sea que esto acá, R y es acá, no precisamente tiene que ser proposición atómica. Acá, por ejemplo, en el B, Q y R ya es una proposición, acá esta parte es una proposición molecular. El antecedente o el consecuente puede ser proposiciones moleculares, eso es lo que dice, o proposición atómica. Por ejemplo, el siguiente se usa Profe. la regla de modus. No, este ya es otro. Ese es Toliendo Tolien. Esta ya es otra Ya. regla de inferencia. Esta es otra regla de inferencia. Ya pasé demasiado. A ver. Este ya está. Este no analizamos todavía, ¿verdad? Sí. Esto ya es otra regla de inferencia. No sé si está de modus Toliendo Tolien. Voy a hablar un poquitito nomás de esto y con eso ya terminamos. Ya estamos una hora prácticamente, ¿verdad? Esto vamos a continuar el lunes, este módulo, pero ahora le voy a explicar un poquito en qué consiste el modus Tollendo Tollen. Es otra regla de inferencia. Esto ustedes van a hacer después, estos ejercicios. Esto que la regla de inferencia que tiene el nombre latino, esto está en latín, modus Tollendo Tollen, se aplica también a las proposiciones condicionales también. Pero en este caso dice negando el consecuente. Este toliendo pues, significa negando. Eso es, negando, toliendo, ¿qué significa? Negando. Está en latín nomás. Se puede negar, negar significa tolen, el antecedente de la condicional. La deducción siguiente es un ejemplo del uso del modus tollendo tolen. Bueno. Dice, se tiene que negar el consecuente, ¿verdad? Entonces, si se niega el consecuente, se niega el antecedente. Bueno, la premisa 1 dice, si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. Dice, el astro no es una estrella. Fíjense que se niega el consecuente. Acá tiene luz propia, es antecedente. El astro es una estrella, es consecuente. Acá se niega el consecuente. El astro no es una estrella. Entonces, por lo tanto, no tiene luz propia. Se niega el antecedente. Acá están las simbolizaciones. Tiene luz propia, simbolizamos con la letra P. El astro es una estrella, simbolizamos con la letra Q. Se niega Q y se niega P. Es lo contrario, diríamos, de la primera regla de inferencia, que es el modus ponendo con. Ahí pues se afirma el antecedente, se afirma el consecuente. En cambio acá se niega el consecuente, entonces se niega también, como conclusión, se niega el antecedente. Ese viene a ser otra regla de inferencia que vamos a ver el lunes. Bueno, con esto estamos terminando, gente. Ya tenemos 2 reglas de inferencia estudiadas, que viene a ser el modus ponendo ponen y la doble.